Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como veíamos en la parte 1 de ¿quién es mi hermano? De acuerdo a la palabra de Dios y no según el mundo, que todas aquellas religiones que creen que Jesús es Dios, o que es trinitario, o que se encarnó, no tienen la vida eterna. Se la están perdiendo. Literalmente, se la están perdiendo. Porque hay un solo camino que lleva al Padre, que es Jesucristo. Y si yo adoro a Jesús, hasta ahí llego. Recuerden lo que le hemos mencionado en reiteradas oportunidades: con Dios no hay términos medios. Esta es la parte 2. Como siempre, tomen sus Biblias. No olviden seguir los estudios con la Biblia. Si tienen cualquier duda, pueden mandarnos un mensaje. Estamos prontos y estaremos prontos para responderle y aclarar cualquier duda. Así que estamos a su servicio, como le hemos dicho en reiteradas oportunidades, tanto mi esposa como yo. Así que ahora entraremos en esta segunda parte y final de este estudio de quién es mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios y no según el mundo. ¿Pueden las religiones que creen en un Dios trinitario que se encarna o que se divide tener la vida eterna que Dios promete? Es decir, la vida eterna completa y total. ¿Podrán permanecer en Dios, en comunión con Dios, las religiones que creen que Jesús se divide, se encarna o es trinitario? ¿Podrán tener esa comunión con Dios? Primera de Juan 2:2. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Recuerdan que lo mencionábamos la vez anterior de que con Dios no hay términos medios? O es blanco o es negro, o es luz o es tiniebla, o es hijo de Dios o hijo del diablo. Pero a uno de dos señores se da y se debe servir. Yo decido servir al Dios vivo y verdadero. Es mi decisión voluntaria. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, ¿se acuerdan? Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Nosotros, los hijos de Dios, el remanente fiel, los que procuramos permanecer dentro de la senda establecida por Dios, siguiendo el camino que Jesucristo nos ha dejado para llevarnos al Padre, corremos en esa dirección para ganar esa corona prometida. Otros correrán en pos de su religión y no tendrán la vida que Dios promete, la vida eterna. Y el Espíritu de Dios que no está en ellos no podrá vivificarlos. No podrán hablar secretos divinos con Dios, no podrán recibir revelación de Dios, porque no está el Espíritu de Dios en ellos, porque no creen en ellos. Por eso Dios dice en su palabra, 1 Juan 2:22, leámoslo de nuevo: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Si no es de Cristo, es el anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En un solo versículo Dios nuestro Padre da la respuesta, ya que llama mentiroso al que niega al Padre y al Hijo. Y lo que es peor, lo llama de anticristo. El padre de mentira, el diablo, y lo es desde el principio, por eso tenemos que tener claro en nuestra mente lo que somos al confesar Romanos 10, 9 y 10. ¿Se acuerdan que lo hemos leído, pero infinidad de veces, Romanos 10, 9 y 10? Vayamos al 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 10.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al confesar a Jesús como mi Señor, pasamos a ser hijos de Dios y por ende hermanos de Jesucristo. Por el contrario, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Qué grande como Dios nos prepara, como Dios nos enseña, como Dios nos muestra, como Dios nos guía. 1 Juan 2:18. Hijitos, nosotros somos hijos por adopción. A nosotros nos está hablando, a mí me está hablando, a ti te está hablando. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si todos aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, si todas las religiones que creen que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó, que Jesús es un Dios trinitario, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Que son anticristos. Eso es lo que está diciendo. Son anticristos. Y Él nos advierte en su palabra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora lo está leyendo? Ahora. Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? Dios lo sabe. Entonces corramos cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Porque solo Dios conoce nuestro futuro. Acuérdense que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cómo saben? Si ya han pasado 999.999 y nos queda el día para vivir. ¿Lo habían pensado? Corramos cada día como si fuera el último día. Hablemos su palabra, vivamos su palabra, exhalemos su palabra. Cuidémonos de nosotros mismos y de la doctrina que profesamos. Como si fuera el último día. Como si en un rato más, en un minuto más, en un año más, en un día más, volviera Jesucristo por sus santos. Corramos la carrera para obtener la corona de justicia. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se han dado cuenta que el libro de Hechos comienza, oh Teófilo? Esa palabra Teófilo no la tradujeron del griego. Teófilo es amado de Dios. El libro de Hechos debería de comenzar, oh amado de Dios. En el primer tratado, oh amado de Dios. Así debería comenzar. Pero lo tradujeron a Teófilo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo yo puedo probar si es un falso profeta el que tengo al frente que me está hablando? Primer filtro. Si cree que Jesús es Dios, es un falso profeta. Si cree que Jesús se encarnó, es un falso profeta. Si cree que Jesús es trinitario, es un falso profeta.
Si me enseña que danzando, cantando, tocando instrumentos, poniendo música, yendo a conciertos, estoy adorando a Dios, es un falso profeta. Es un anticristo. Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Si está obligando a las mujeres a no reflejar a Dios en su vestuario, es un falso profeta. Porque no está enseñando lo correcto. No está llevando a las mujeres de su congregación a que resplandezcan interior y exteriormente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y han salido. Y están. Algunas religiones creen en su profeta, tanto en el Oriente como en otros lugares del mundo. En el Oriente es Alá. En los otros lugares del mundo es Smith, o como la otra religión que su profeta es la mujer, una mujer que no recuerdo cómo se llama en este momento. En Asia están adorando, en la India específicamente, ¿cuántos dioses tienen? ¿Mil y tantos dioses? En Roma están adorando al hombre. En los países de Asia están adorando a ese monito gordo. Anticristos. Todos anticristos. Tanto los que predican como los que practican. Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque dice que Jesucristo vino en carne, no vino Dios en carne. Lean bien. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque cree en el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios en su infinita misericordia dejó establecido en su palabra que nuestro andar diario debe reflejar su voluntad. Como les decía con anterioridad, hagan cuenta que es el último día. Jesucristo está pronto a retornar. Ya está a la puerta. Entonces, sabiendo que hay muchos anticristos en el mundo, ya se cumplió eso también. Y por muchas centurias se han ido cumpliendo todas y cada una de las promesas. Pestes, terremotos, guerras, a través del tiempo se han ido cumpliendo. Pero hoy día es cuando más se ve el anticristo. Todos aquellos que confiesan que Jesús es Dios, que Dios es trinitario, o que Dios se divide o se encarna, son anticristos. Otra señal, como le llaman las religiones, no es que señal ya está listo para volver. Pero va a volver. Y eso es una verdad indubitable, innegable. Va a volver. Pero va a volver por el remanente fiel, por aquel remanente, es un poco de gente. Yo siempre le doy el mismo ejemplo. De 2 ciudades, 3 personas, Sodoma y Gomorra. De toda la gente que había, 8 personas. El diluvio. ¿Entienden ahora? Muchos son los llamados, dice Dios. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Imagínense que de todo el pueblo de Israel, de todos, 600.000 hombres salieron de Egipto. ¿Cuántas generaciones pasaron
Desde la promesa del pacto en la sangre de los dinteles de la puerta al pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Toda esa gente, ¿cuántos millones de gente son? ¿Sabe cuántos se salvan? 144.000. De eso habla el Apocalipsis, de los 144.000. Y los da por cantidades. Los da por cantidades. Son 144.000 de todas las tribus de Israel, de todos los tiempos, entre el primer pacto de la sangre de los dinteles de la puerta al pacto de la sangre de Cristo. Toda esa gente, todos esos judíos, solo se salvarán 144.000. Así que para todos aquellos que crean que van a vivir en un mundo nuevo, es cierto, pero solamente en ese mundo nuevo va a vivir el remanente fiel. Un remanente es un poco. Yo quiero ser parte de ese poco. Y procuro presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios en su infinita misericordia dejó establecido en su palabra que nuestro andar diario debe reflejar su voluntad. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta que no hay términos medios? No hay términos medios. En Apocalipsis dice, porque no eres frío ni caliente, es decir, los dos extremos, por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo quiero ser muy caliente con Dios. Muy caliente. Y procuro, así como tú procuras presentarte a Dios aprobado día tras día, hazlo más. Si lo hacías, hazlo más. Si no lo hacías, comienza a hacerlo. Porque el remanente de Dios es poco. Imagínense que habla del cuerpo de Cristo, un cuerpo. Tendría que ser muy reguatón Jesucristo para que entrara toda la gente, como algunas religiones dicen, que todos van a vivir jauja. Todos van a vivir felices, happy, happy. Piensen, procuremos ser parte de ese cuerpo de Cristo caminando en integridad y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Corramos en el estadio todos los días. Y este es nuestro estadio, en esta tierra. Este es nuestro estadio. Corramos de tal manera de ganar la carrera. De tal manera. El que cree que Jesucristo es Dios, ese no es mi hermano. Porque ha sido engañado por el padre de mentira, el diablo. Y vive en la carne, en los 5 sentidos, y no tiene el Espíritu de Dios en manifestación en él. Y lo podemos ver en este tiempo. Todos los miembros de las religiones se llaman entre sí hermanos, porque no han entendido la profundidad y significado espiritual de esta palabra. Si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y hacerla de acuerdo a la doctrina tal y como está escrita en su palabra, vas a tener que renovar tu mente cambiando los patrones de pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Me entienden eso? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia que Cristo nos mostró con su palabra y ejemplo. Esa es la mente que yo debo vestir, la mente de Cristo. Es un trabajo, no somos perfectos, cometemos errores, pero abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo cuando nuestros pecados no son de corazón, son de juicio. Así como se los mostrábamos en el estudio del libro de Hechos, error de juicio de Pablo, que quería ir a Jerusalén, no siendo la voluntad de Dios. Pero él fue desobediente, y tuvo consecuencias. Eso es un error de juicio. Un error de corazón. ¿Cuál sería?
el error de corazón, como aquellos que, como Pedro, que permitió que los religiosos judíos entraran a la congregación y gobernaran las decisiones de la congregación y de la iglesia del primer siglo. ¿Se acuerdan lo que dijo? Ya ves, hermano, ¿cuántos han creído y aún son celosos por la ley? ¿Por qué permitió que siguieran siendo celosos por la ley? ¿Por qué no le enseñó la gracia? Es lo mismo que ocurre hoy. Prefieren tener mucha gente. No importa que no estén en la doctrina correcta, no importa que sigan siendo obreros fraudulentos, no importa si son los lobos rapaces que entraron a la congregación, no importa, pero las tengo llenas. Está desbordante el edificio. Están cayéndose por las ventanas de lo lleno que está. Eso es lo que le interesa. Romanos 19. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que cree que Jesucristo es Dios, ese no es mi hermano. Porque ha sido engañado por el padre de mentira, el diablo, y vive en la carne, en los 5 sentidos, y no tiene el Espíritu de Dios en manifestación en él. Y lo podemos ver en este tiempo. Todos los miembros de las religiones se llaman entre sí hermanos, porque no han entendido la profundidad y significado espiritual de esta palabra. Si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y hacerla de acuerdo a la doctrina tal y como está escrita en su palabra, vas a tener que renovar tu mente cambiando los patrones de pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia que Cristo nos mostró con su palabra y ejemplo. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra conforméis es como moldear. No te dejes moldear por este mundo. Yo sé que cuando más, cuando menos han visto eh, los trabajos de la greda o de la tierra, cuando hacen platitos, hacen figuritas, están moldeando una masa de tierra con agua, greda o arcilla, como le llaman en algunos lugares, y hacen un plato, están moldeando, ¿cierto? No te dejes moldear por este siglo. Ah, no, pues que te está moldeando el mundo. Entonces, te está moldeando para aceptar sodomita, para aceptar lesbiana, para aceptar que la mujer también eh, es liberada, es empoderada. ¿Lo buscaron en el diccionario la palabra empoderada? ¿Entienden ahora el significado? No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Se acuerdan la palabra transformados? Que venía, la palabra griega era metamorfos, de donde se traducía metamorfosis, que era el cambio de una oruga a una mariposa, es una metamorfosis, cambiar de algo repelente a algo hermoso. No te dejes moldear por este siglo, sino cambia, cambia, déjalo sucio, déjalo repelente. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambio los patrones de pensamiento. Si estaba acostumbrada mi mente que adora a Dios cantando, tocando instrumentos, danzando, gritando aluyas, amenes, eh, haciendo largas ruegos lastimeros, quejumbrosos, llorosos, dolientes a Dios. Cambio todo eso. Cambio todo eso porque voy a hablar con mi padre. Si con mi padre carnal no hacía nada de eso para hablar con él, ¿por qué lo hago con Dios? Si Dios es 100%, 1000 veces mejor que mi padre carnal, siendo que mi padre carnal fue bueno,
Si mi padre carnal no me pedía nada de eso, menos lo pide y se agrada a Dios que yo lo haga. Menos. Cuando yo no me dejo moldear por el mundo, no me dejo moldear como ese vaso de arcilla, ese platito de arcilla, ese monito de arcilla, no me lo dejo formar a la voluntad del mundo, sino que me transformo, salgo de las tinieblas a la luz, pongo la luz de la palabra de Dios en mi corazón, vivo de acuerdo a la sana doctrina, porque estoy cambiando los patrones de pensamiento, estoy cambiando lo que yo anidaba aquí entre estas dos orejitas. En ese momento voy a poder recién comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Por otro lado, si no lo haces, estás siguiendo las corrientes de este mundo que está gobernado por el padre mentira y el diablo. Entiéndanlo bien, con Dios no hay términos medios. O es todo o no es nada. O se es luz o se es tiniebla. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. O es un Cristo que camina. ¿Habían pensado? Si Dios en Cristo está en ti, cuando tú te mueves, cuando tú caminas, ¿quién está contigo? Cristo. ¿Se imaginan? En ese tiempo, por eso está escrito que si el diablo hubiese sabido, jamás hubiese crucificado al Señor de gloria. ¿Lo han leído ese versículo? Imagínense, ¿cuántos han renacido? ¿Cuántos Cristos están hoy día en la tierra? Por eso era un misterio que estaba oculto de los tiempos y edades, que un hombre, por ser obediente, Jesús, pasó 60 horas de tortura, hizo disponible que si yo soy obediente, Él vendría y haría morada en mí. Entonces, cuando yo camino, es un Cristo que anda caminando. Y si yo estoy dentro de los linderos de la palabra de Dios y si estoy manifestando la palabra de Dios en mi vida, soy luz en el Señor. ¿Se imaginan en una noche oscura en una ciudad? ¿Cuántas lucecitas habrán en una ciudad? ¿Cuántos Cristos andarán caminando por las calles? ¿Cuántos Cristos habrán en una ciudad? Piensen, ¿cuántos Cristos que son luz en el Señor están iluminando ese lugar? Si apagaran la luz de la tierra, ¿cuántas lucecitas se verían? ¿Quieren ser luz? Caminen dentro de los linderos de la palabra de Dios. Marcos 4:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Marcos 4:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Entienden ahora? ¿Quién es mi hermano? Solamente es mi hermano aquel que hace la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios, el que cree que Jesús es Dios, el que cree que Jesús es trinitario, el que cree que Jesús se encarnó, no es mi hermano. Todo aquel que no cree que está disponible el Espíritu de Dios y que se puede manifestar en este tiempo, no es mi hermano. Todo aquel que cree que por cantar, bailar, danzar, como le quieran llamar, es mi hermano, están equivocados. No es mi hermano. No es mi hermano. No porque ande con la Biblia debajo del brazo y grite aleluya y aménes, es mi hermano. No lo es. Porque no está haciendo la voluntad de mi Padre. Así de tajante. ¿Ahora entienden por qué el remanente es fiel? Si ustedes salen a la calle y hablan la palabra, ¿cuántas personas les van a escuchar? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Van a ser contados con los dedos de una mano. Porque muchos son los llamados. Ustedes les pueden hablar a media ciudad.
pero el remanente fiel es muy poco. Y ese remanente fiel es el que va a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ese remanente fiel va a ser el que no se va a retirar avergonzado cuando Jesucristo les diga, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo no quiero ser de esa parte. ¿Y ustedes? ¿Querrían serlo? ¿Querrían en el tribunal de Cristo ser borrados del libro de la vida y cuando llegue el día del juicio de Dios y no sean encontrados sus nombres escritos en el libro de la vida, sean echados en el lago de fuego y azufre que nunca se apaga? ¿Les gustaría? A mí no. Romanos 4:35. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Ahora, en este tiempo, mi hermano es aquel que hace y vive la palabra de Dios, aquel que es renacido del Espíritu de Dios y lo manifiesta con poder, aquel que ha confesado a Jesucristo como el Señor de su vida y cree que Dios su Padre lo levantó de los muertos. Ese es mi hermano y mi hermana en Cristo. Ustedes dirán, ¿qué pasó con su familia y sus parientes carnales? Porque Jesucristo también tuvo familia carnal, como lo vimos anteriormente, como está escrito, hermanos y hermanos. Mateo 6:13. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese escandalizar es asombrar. Se asombraban de él. Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Yo sé que es muy difícil hablarle a la familia, carnal. Yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho. Pero Dios conoce los tiempos. De toda aquella familia a la cual le hablé, hoy día hay algunas familias carnales que están siguiendo los estudios. Me están siguiendo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo tengo una gran familia. Mi esposa también. Por mi esposa muchos apostataron de la fe y unos ya están muertos, ya duermen, porque no creyeron y porque apostataron de la fe. Está claro que nosotros también tendremos parientes carnales, familia carnal, gente en nuestro derredor. Pero si no hacemos y creemos la palabra de Dios tal y como está escrita, no son más que hermanos, hermanas, parientes, familia naturales o gentiles, no espirituales, porque no creyeron cuando se les habló la palabra de Dios. Porque no la creyeron. Vieron al hombre. ¿Te acordás de ese cómo era? Mira cómo está ahora. Eso es lo que dicen. Porque no creen que tú pudiste renovar tu mente, que tú pudiste cambiar tus patrones de pensamiento, que enmendaste tu vida. No les cabe en la cabeza. Te ven como te conocieron. No importa. Tú sigues haciendo la voluntad de Dios porque tú no sabes en qué tierra está cayendo lo que estás sembrando. La semilla que estás sembrando es la palabra de Dios y no sabes en qué terreno está cayendo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden entender que tú hayas cambiado, no pueden entender que tengas un matrimonio sólido por tantos años, no pueden entender, habiéndote conocido en tu niñez o en tu juventud, de que puedas ser un hombre responsable hoy. No les cabe en la cabeza. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden entender o creer que tú o que yo tengo el Espíritu de Dios en mí y que vivifica mi cuerpo mortal, por tanto no me enfermo, que toco cosas inmundas y no me hacen daño, que no me dejo moldear por el mundo, no les cabe en la cabeza. Son locuras.
1 Corintios 1:18. Porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Si hoy lo tomamos, este versículo, y lo ponemos en este tiempo, ¿quién se cree sabio hoy día? ¿Doctores? ¿Médicos? ¿Gobernantes? ¿Sabe lo que Dios dice? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque todos aquellos científicos eh, que basan su creencia en la ciencia humana, en el conocimiento humano, Dios dice que lo desechará. Y como Dios dice que lo desechará, yo no creo en el mundo y en esa sabiduría de los sabios, ni en el entendimiento de los entendidos. No creo ni me dejo guiar por ello. Yo le creo a Dios. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que es el Hijo de Dios, aquel que es la imagen de Dios, lo mostró a Dios como Dios es. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Grandes preguntas. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? Si tú vas y le dices al sabio, sabes, yo no me vacuno, como es mi caso. Yo no me vacuno. Porque mi Dios es el que me protege. Porque es mi Dios el que me dio ese espíritu que vivifica mi cuerpo mortal. Es mi Dios el que entregó a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que por su llaga me sanara de todas mis dolencias y enfermedades. Esa es mi creencia, porque está escrita. Tiene base y fundamento, porque está escrito. Entonces yo voy a poder decir, ¿dónde está el disputador de este siglo? Muéstrame, ¿dónde está el disputador de este siglo? Basta escuchar. Los que más miedo tienen son los que más vacunas se han puesto. Me parece lógico. Están llenos de temores. Se pusieron todas las vacunas, había por haber, y va a haber en una y otra y otra y otra, y están diciendo que se van a tener que poner una al año. Yo no me he puesto ninguna. Yo voy a poder preguntar, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Cuántos que se han puesto vacunas, todas las vacunas, y no han enmendado y no le han pedido a Dios perdón por no creer en sus promesas, han muerto? ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Están vueltos locos. Se creen mejor que Dios. Inventando curas sin saber ni siquiera cuál es la enfermedad. Porque no lo saben. No lo saben. No saben si se transmite aéreo, no saben si se transmite por fluidos, no saben si se transmite por contacto. Porque si es por contacto, ¿para qué me pongo mascarilla? Me pongo alcohol gel. Ahora, si te transmite aéreo, ¿para qué me pongo alcohol gel? Y si es por fluido, ¿para qué uso alcohol gel o mascarilla? ¿Se acuerdan cómo se transmitía el SIDA? Por los fluidos, el intercambio de líquidos entre
sodomitas o lesbianas, que así comenzó. Y aquellos degenerados o depravados que se metieron con sodomitas estando con mujeres, transmitieron la enfermedad de mujeres y las mujeres a los hijos. En el fondo, destruir la creación de Dios. Es el ministerio del adversario. Porque los sodomitas transmitían su enfermedad por medio de contacto sexual. Ni siquiera han podido neutralizar el virus. Eso es lo que dicen los científicos de este mundo. Pero Dios ya nos dijo dónde está el virus. ¿Sabe dónde está el virus? En el dardo de fuego del maligno, si yo lo creo. Ahí está el virus. Cuando te dicen vacúnate porque si no te mueres, es el dardo de fuego del maligno. Cuando te dicen vacunas a los hijos, es el dardo de fuego del maligno. Cuando te gritan no vas a poder ir comprar, salir, hacer esto, lo otro, si no te vacunas, es el dardo de fuego del maligno. Porque Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí entramos nosotros. La locura de la predicación. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que hago yo con ustedes? Es una conversación. Estamos conversando la palabra de Dios. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Estoy predicando la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que predicar es ponerse a gritar en una esquina, es pararse arriba de un lugar alto y empezar a gritar arriba de esos predicas? Jesucristo nunca lo hizo. Los discípulos no lo hicieron. Pablo no lo hizo con Lidia, no se puso arriba de una piedra y le gritó, oye Lidia, te voy a enseñar. No, conversó con ella. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de hacer. Conversar la palabra. Hablar la palabra. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Igual que hoy. Los religiosos dicen, muéstrame. Y muchos caen en el error de decir, mira, yo hablo en lengua y te lo muestro. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que el diablo le dijo con Jesucristo. Échate abajo, porque está escrito. Tus ángeles mandaré cerca de ti para que te guarden. ¿Cierto? ¿Cómo fue la respuesta de Jesucristo? Escrito está. Los judíos piden señales, los religiosos piden señales. Dale una señal, predícale la palabra y si ellos la creen se salvarán. ¿Qué más señal que esa? Los griegos buscan sabiduría. Hay algunos que se están aprendiendo la Biblia de tapa a tapa. Y te la pueden recitar de tapa a tapa. Pueden ser como Apolos, poderosos en las escrituras, pero conocen solamente hasta el bautismo de Juan. Ignoran el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Disculpen, pero molesta y da risa la estupidez con que se rigen las religiones. Hay algunas religiones que se creen judíos y escriben palabritas judías, shalom, y hacen ceremonias judías. ¿No se han puesto a pensar aquellos que están siguiendo las doctrinas judías, guardando el sábado, haciendo la Hanukkah? ¿No se han dado cuenta que fueron los judíos los que crucificaron a Jesús? Y que si ustedes hablan con los judíos profesantes, aquellos que respetan la Torá, los 5 primeros mandamientos, no creen en Jesucristo,
Porque si creyeran, tendrían que reconocer que sus antepasados fueron los asesinos que crucificaron a Jesucristo. No creen en Jesucristo. Y está escrito. Dios lo dejó así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Claro que tropezón, que tropezan en él. Porque si no lo reconocen, no fueron asesinos, pero si lo reconocen, sus antepasados fueron asesinos. Y para los gentiles, para aquellos que no son judíos, para cualquiera que no sea judío, es locura. Oye, yo hablo lemas. Ay, más loco, pues, ¿cómo te lo ocurre? ¿Cómo te lo ocurre? Si eso era para otros tiempos, era solamente para aquella gente en ese tiempo, gentil. Independiente que ande uno en una Biblia bajo brazo o no, es gentil. Más vale hacer la voluntad de Dios y estar firmes contra las estratagemas, engaños y acechanzas del diablo, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, habla de Dios su Padre y habla de Él como Hijo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que creen que Jesús es Dios están negando al Hijo de Dios, porque lo están elevando al lugar de un ídolo. Lo están poniendo por sobre Dios y lo están adorando a Él y no al Creador. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo leo de nuevo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerdan de Génesis? Dijo Dios, hágase la luz. ¿Se acuerdan? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Somos la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A los que tengan hambre y sed de justicia. Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y seguiremos en esta gran aventura y desafío que es escudriñar el corazón de Dios y entender su voluntad.